Hola, soy el pastor David Ortega. Bienvenidos a nuestro culto en línea. Gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos permite de poder estar reunidos nuevamente en nuestras casas con nuestras familias para adorar a nuestro Dios y para aprender más de su palabra. El día de hoy, como cada domingo, seguro Dios tiene un mensaje para tu vida y te invito a permanecer en nuestra transmisión de principio a fin. Dispón tu corazón, adora a Dios con libertad y prepárate para la palabra que vas a recibir de parte de Dios el día de hoy. El tema de hoy se titula Los 7 milagros de Jesús, en el cual seguro Dios va a hablar a nuestra vida. No te desconectes, sigue con nosotros. En este mismo sentir, te invito a que hagamos una oración y le pidamos a Dios que Él dirija este tiempo. Levanta tus manos ahí donde te encuentras y le vemos esta oración en el nombre de Jesucristo. Amado Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de estar aquí este domingo con el corazón dispuesto para adorarte y exaltarte, Dios. Te pido que bendigas a cada hermano y amigo que nos acompaña en la transmisión del día de hoy. Toca sus vidas, toca sus corazones, manifiesta tu presencia en medio de la alabanza y háblanos en medio de la predicación. Te entrego el control, habla y dirige cada parte de este servicio. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, adoremos a Dios con todo nuestro corazón y que la presencia de Dios descienda en cada uno de nuestros hogares. Comenzamos. Hermanos, paz de Cristo, me siento muy contento de poder estar aquí en esta ocasión. Creo yo que siempre es una buena oportunidad el venir y entregarle alabanza a nuestro Señor, ¿verdad? Y quiero invitarles para que, como en otras ocasiones lo hemos estado haciendo, pues alabemos al Señor, ¿verdad? Con todo nuestro corazón. Él es digno y me gustaría hacer una lectura de una cita en la que se menciona un poco, ¿verdad?, sobre cómo el apóstol se ve en el Espíritu allá en el cielo y juntamente con los seres vivientes y con los 24 ancianos le alaban, ¿verdad?, y le adoran al Señor allá. Yo quiero creer que cuando nosotros estemos allá con Él, pues también algo similar vamos a estar dándole alabanza y gloria a Él que lo merece. Amén. Escuchen con atención, es el versículo 11 del capítulo 4 en el libro de Apocalipsis. Dice: Señor, tú mereces la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y tu voluntad existen, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aleluya. Y bueno, como les digo, siempre es bueno que nosotros podamos venir aquí y alabar al Señor. Amén. Como Él es digno, como Él lo merece. Entonces, bueno, les invito para que así lo hagamos en esta hora. Todos juntos, ¿verdad?, ahí donde estamos y también pues todas las personas que nos acompañan en esta ocasión. Tú mereces gloria y honra. Señor, levantamos nuestras manos, cantamos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra. Señor, levantamos nuestras manos, exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas. No hay otro como tú. No hay otro como tú.
digno de recibir la gloria. Te adoramos. Señor, levantamos nuestras manos, exaltamos tu santo nombre, tú mereces gloria y honra. Señor, levantamos nuestras manos, exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Aleluya, Señor Jesús. Decimos su nombre, Padre, porque tú eres digno. Aleluya. Grande es Dios, hacedor de maravillas, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Gracias, Señor Jesús, te adoramos. Aleluya, gracias, Señor Jesús. Anhelamos estar cerca de ti, Padre. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más, yo quiero más. Lléname de ti, no hay nada que yo quiera sino tu perfecto amor, la vida de tu espíritu en mí, Jesús. Yo quiero más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más.
Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Yo quiero más. Aleluya, te adoramos, Señor Jesús. Es hermoso poder acercarnos a su presencia y poder estar con la certeza de que Él nos escucha y además Él se agrada cuando le alabamos. Su palabra dice que cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí, y yo lo creo. Yo lo creo, hermanos. Nosotros podemos alabarle y acercarnos a Él de muchas maneras diferentes, entre las cuales está la lectura bíblica y también la oración. Y quiero invitarles, hermanos, para que cuando nuestro corazón anhele, cuando nuestra persona desee estar cerca de la presencia del Señor, siempre busquemos hacerlo pues de esta manera, ¿verdad? Con nuestra alabanza, con nuestra oración. Aleluya. Vamos a continuar. Mi deseo es que el Señor les bendiga. Dios bendiga al grupo de alabanza que cada domingo nos dirigen en ese tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios. A través de la alabanza, Dios se manifiesta y Dios se mueve. Por eso es bien importante aprovechar bien cada tiempo de alabanza para exaltar y glorificar a nuestro Dios. Hay otra manera en la que podemos alabar a nuestro Dios también, y es a través de nuestros diezmos y ofrendas. Sabemos que la situación es complicada alrededor del mundo y la economía no es la mejor. Sin embargo, yo les animo a seguir confiando en Dios, a seguir creyendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Y en medio de la crisis, Dios puede suplir en cualquier necesidad. Dios es fiel, Dios es bueno y no se queda con nada. Le invito a que en este tiempo entreguemos nuestras ofrendas a nuestro Dios. Si usted ha dispuesto un lugar ahí, tome su ofrenda en su mano y permítame hacer una oración por ustedes. Tome su diezmo en su mano y yo quiero orar por su economía y declarar la bendición de Dios que viene de lo alto. Dice la palabra de Dios en Proverbios que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Así que tome su ofrenda, tome su diezmo y yo oro por ustedes. Padre amado, en el nombre de Jesús, una vez más estamos ante tu presencia. Hemos cantado alabanzas y hemos sentido tu presencia. Pero ahora viene un tiempo muy especial de alabanza también, con nuestros diezmos y ofrendas, con los cuales te alabamos y te glorificamos también y te decimos: en ti está nuestra confianza y nuestra esperanza, Señor. Te ruego por cada uno de los hermanos, cada uno de nuestros amigos que en este momento tienen su ofrenda en su mano. Declaro tu presencia sobre ellos y te pido que suplas en su necesidad. Bendice sus hogares, bendice sus empleos, suple para toda necesidad. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios porque nos ha permitido ya alabarle y exaltar su nombre. Bendito sea nuestro Dios. Como decíamos al principio, el día de hoy estaremos meditando en la enseñanza que le he titulado Los 7 milagros de Jesús. 7 milagros de Jesús. Que en la Biblia los milagros son considerados también como señales. Jesús hace milagros con un doble o triple propósito, o a veces hasta más.
Es decir, Jesús no hace milagros nada más porque sí. Cada milagro de Jesús tiene un propósito. Nada de lo que hace Jesús es por casualidad o por error o por equivocación, sino que lo que Jesús hace tiene una enseñanza para darnos o una señal o un mensaje profundo para nuestras vidas. Por eso el día de hoy estaremos viendo 7 milagros en la vida de Jesús, que son 7 enseñanzas o 7 señales en las que seguro Dios nos va a revelar o nos va a mostrar algo que será de gran bendición y edificación para nuestras vidas. Le invito a que vayamos a la palabra de Dios y veamos y conozcamos cuál fue el primer milagro de Jesús. Tome su Biblia en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 1. Jesús, después de haber sido bautizado y de que el Espíritu Santo descendió sobre él, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió como paloma sobre él. Después de ahí, Jesús comenzó su ministerio a la edad de 30 años. Su primer milagro está relatado en el libro de Juan, es el milagro de convertir el agua en vino. Y en este milagro vamos a ver algunos detalles interesantes. Me invito a que leamos juntos el libro de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice así: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre le dijo: ¿No tienen vino? Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este último versículo contiene unos aspectos interesantes que el día de hoy quiero resaltar. Primer aspecto, lo voy a volver a decir, versículo 11, este principio de señales. Noten ustedes cómo menciona o utiliza la palabra señales para referirse a los milagros. ¿Por qué? Porque como lo dije hace un momento, para Jesús un milagro es una señal. Y en cada milagro de Jesús hay un mensaje para nuestra vida, hay una enseñanza o hay una señal que tenemos que estar atentos. Por eso yo le invito a que en estas semanas, en estos días próximos, usted lea los evangelios y analice, pida discernimiento y revelación a Dios para que Dios le muestre una enseñanza profunda para su vida en el día a día sobre cada uno de los milagros que hizo, porque nada de lo que Jesús hace es por casualidad. Hay un mensaje siempre. Luego dice que hizo este principio de señales, hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestó su gloria. Quiere decir que Dios es un Dios poderoso, que Dios manifestó su gloria en ese lugar. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es uno de los propósitos de manifestar su gloria? Bueno, porque dice ahí la Biblia que este milagro pues no fue tan público, porque solamente los que llenaron las tinajas y los discípulos y la mamá de Jesús se dieron cuenta. ¿Cuál fue el propósito? Si usted nota, el versículo 11 termina diciendo: y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué significa esto? Tal vez no creían. Que tal vez a estas alturas los discípulos todavía tenían ciertas dudas y estaban pensando: ¿habré tomado una buena decisión al haber dejado mi vida pasada, al haber dejado mi trabajo, al haber dejado
lo que antes hacía por seguir a Jesús. Y aquí Jesús les está diciendo a los discípulos, no se equivocaron. No hay mejor decisión que haber entregado su vida a Cristo y que seguirle. Por lo tanto, si hay alguien que está dudando, habrá sido la mejor decisión, tal vez no era mi tiempo, yo te digo de parte de Dios en este día, era tu tiempo. No hay mejor decisión que haber entregado tu vida a Jesús. Dios está contigo y seguro manifestará su gloria como solo Él sabe hacerlo. En este primer milagro se especifica que es en Caná de Galilea. Es decir, Caná de Galilea era una pequeña ciudad donde pues, se consideraba hasta un poco descuidada o marginada. No era muy turística ni mucha gente quería visitar Caná. Era una ciudad pequeña. Y ahí nos damos cuenta cómo esto es un ejemplo de cómo Dios utiliza cosas o medios pequeños o inesperados para manifestar su gloria y manifestar su poder. Nos damos cuenta que Dios manifiesta su poder a través de medios inesperados. Él manifiesta su gloria. Por eso nos damos cuenta que utilizó Caná, un pequeño lugar, para manifestar su poder. Esto tiene mucho sentido con lo que dice la Biblia, con lo que dice el apóstol Pablo, de lo vil y lo menospreciado ha escogido Dios para avergonzar a lo sabio y humilde. Escogió su primer lugar para su primer milagro en Caná, una pequeña ciudad, para demostrarnos que aún en lo pequeño o en lo menospreciado o insignificante para otros, Jesús lo puede usar. Muy bien, hay algunas cosas que quiero ir mencionando en este primer milagro. Y la primera es, ¿por qué este primer milagro fue tan sencillo? Es decir, ¿por qué no escogió para hacer su primer milagro algo más impactante, como por ejemplo resucitar a un muerto? ¿Por qué su primer milagro no decidió Jesús sanar a un ciego, levantar a un paralítico? Pensemos por un momento en lo siguiente. ¿Qué necesidad suplió Jesús al convertir el agua en vino? Si no hubiera, o lo pregunto en otras palabras, si Jesús no hubiera convertido el agua en vino, ¿alguien hubiera muerto? No. Sin duda esta no fue una necesidad primaria o de vida o muerte. Sin embargo, Jesús elige su primer milagro, convertir el agua en vino. Esta es su carta de presentación. Y a simple vista alguien puede decir, pues no tiene mucho sentido convertir el agua en vino, no tiene que ver con un milagro de vida o muerte, pero esto nos da una enseñanza también Jesús, que Él no solamente está interesado en contestar las peticiones que son de vida o muerte. Casi siempre estamos acostumbrados a pedir a Dios cuando ya tenemos la necesidad. Por ejemplo, a Dios le pedimos cosas como, sáname de esta enfermedad que estoy enfrentando, sáname de esta angustia, libérame, provee porque no tengo dinero, dame un trabajo. Es decir, estamos acostumbrados a pedirle a Jesús, a Dios, cuando ya estamos en medio de la necesidad. Pero casi nadie nos atrevemos a pedirle a Dios cosas que tengan que ver con prosperar, con bendiciones extraordinarias. Y aquí Jesús nos demuestra que Él está interesado en sanarte, en bendecirte económicamente, pero también Jesús está interesado en darnos ciertos detalles que tal vez para algunos no tienen mucho sentido, pero a esto yo le llamo los pequeños detalles de Dios. Por ejemplo, les cuento un testimonio de una ocasión, algo que viví. El año 2019, el 2018 para ser exacto, y parte del 2019, me metí en una aventura de trabajar como Uber.
Y un día trabajando como Uber, pues platicando con mi esposa, en una plática cotidiana, mi esposa me comentó que se le antojaban unas alitas. Y pues, bueno, para la mujer decir, se me antojan unas alitas es, quiero unas alitas, cómprame unas alitas. Y para un hombre que te digan, se me antojan unas alitas es como, órale, qué bien. A veces no la captamos, ¿verdad? O tal vez nos conviene no captarla en ocasiones. Pues así algo parecido pasó. Mi esposa me dijo, se me antojan unas alitas. Y yo, ok. Pero no le dije sí, no le dije no. Y la verdad es que si soy sincero, pues no pensaba comprarlas. Pero, ¿qué sucedió? Esa noche salí a trabajar y cuando eran más o menos las 10 de la noche, en mi celular, en la aplicación, me piden que vaya a un lugar a recoger una comida. Y pues ya llego al lugar y me doy cuenta que el lugar eran unas alitas. Cuando llego, pues veo el lugar y llego al mostrador y la persona me atiende, me dice, ¿usted es David? Le digo, sí. Hay un pedido, ahorita se lo doy. Pues me espero unos minutos, me entregan el pedido y eran precisamente unas alitas. Era unos dedos de queso y una hamburguesa. Y bueno, ya no les digo más porque no les vaya a dar hambre, ¿verdad? Y me voy al domicilio donde me indicaba que tenía que entregar ese pedido. Cuando llego al domicilio era una esquina y no tenía número, solamente decía que ahí marcaba el punto, pero en la aplicación no me decía el número de la casa, solamente el puntito donde tenía que llegar. Pues no sabía si era en la casa de una cuadra o la de la vuelta, porque estaba en la mera esquina. Y entonces llego y toco en una puerta de un lado de la calle y abre un señor y me dice, no, aquí no pedí nada. Se me hace muy extraño. Entonces yo intento marcar al número que viene ahí del cliente y me dice que el número no existe. Pues me preocupo y digo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Me van a cobrar el pedido? ¿Me van a reportar? ¿O qué hago? ¿Me regreso y lo entrego en el restaurante? No sabía, había como duda. Y entonces toco del otro lado y no salía nadie. Hasta que después de un rato de insistir, sale una señora y me dice que tampoco ella pidió nada. Me quedo pensando un rato, me subo al carro, cuando dentro de mí escucho una voz que me dice, ¿no quería tu esposa unas alitas? Ahí están, llévaselas, son de ustedes. Cuando escucho esa voz, comienzo a reírme y también a conmoverme un poco porque sabía que Dios nos había enviado esas alitas. Tomo las alitas y lo demás yo me lo comí sinceramente, los dedos de queso y la hamburguesa, y llego a la casa y le digo a mi esposa, mi amor, aquí están tus alitas. Wow, son cosas que son muy, pues no tienen nada que ver con la eternidad, por así decirlo. No es un milagro o un detalle de vida o muerte, pero son detalles que Dios hace para demostrarnos su poder y para hacernos sonreír simplemente, o para ver que Él en los pequeños detalles está atento. Tenemos un Dios detallista, que ahí está Jesús en las bodas de Caná, y si no hubiera convertido el agua en vino, pues no hubiera pasado más que una vergüenza y ya. Sin embargo, Jesús tiene el detalle de convertir el agua en vino y no dejar en vergüenza a los novios. Pero hay algo más profundo que esto. Y lo que quiero mencionar es que, si ustedes notan, hay un detalle que menciona, que dice que eran 6 tinajas. 6 tinajas. Para los judíos, el número 7 representa o significa perfección. Y algunos lo llaman el número de Dios. Pero el número 6 significa imperfección. Y aquí hay 6 tinajas. ¿Por qué hay 6 tinajas? No es casualidad. ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 5? ¿Por qué tenía que haber 6? Porque hay un mensaje de Dios ahí. Son 6 tinajas que, por cierto, menciona que eran utilizadas para el rito de la purificación. Este era un rito
a través del cual llenaban las tinajas de agua y tomaban con esa agua y se lavaban las manos, y era como un rito que representaba la purificación de los pecados. Y aquí había 6 tinajas. Fíjese, ahí Jesús, cuando llenan las 6 tinajas, representa la cantidad de agua que había en estas 6 tinajas, era suficiente para, en el rito de la purificación, se purificara toda la humanidad. Era suficiente esa agua. Entonces Jesús convierte el agua ¿en qué? En vino. ¿Se acuerda usted en la Santa Cena, en la última cena, cuando Jesús toma el pan y lo parte y toma el vino y dice que el vino es ¿qué? ¿O representa qué? La sangre. A ver, recapitulando un poco, lo vuelvo a explicar. Entonces, Jesús convierte el agua en vino, y el vino representa la sangre de Jesús. Las 6 tinajas que son llenas de agua, que eran utilizadas para el rito de la purificación, ahora no tienen agua, ahora tienen vino, que representa la sangre de Cristo. Aquí Jesús está anunciando que va a derramar su sangre, que va a haber un día donde Él va a derramar su sangre por nosotros, y que su sangre, la cantidad de sangre de Jesús, será suficiente para purificar a toda la humanidad de sus pecados, y su sacrificio es suficiente. Su sangre derramada sería suficiente. ¿Qué mensaje tan profundo encontramos aquí? Quiere decir que Jesús convierte el agua en vino para anunciar que Él va a derramar su sangre y que su sangre será suficiente para purificarnos de nuestros pecados. ¿Okay? Segundo milagro. Avanzamos y vemos el segundo milagro, que es un milagro también que a lo mejor ya he leído, pero quiero leerlo en San Juan capítulo 4, versículo 43. Dice así: Jesús sana al hijo del oficial del rey. Juan 4, 43 dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres las señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo. Se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Cómo nos viene a confirmar? Y utiliza otra vez la palabra señal. Y dice: esta segunda señal. Este segundo mensaje, este segundo milagro es también una señal y un mensaje para nosotros. Esta fue la segunda señal. Otra vez fue en el mismo lugar, en Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Este es un milagro que es a larga distancia, porque si usted se fija, el oficial del rey le dice: ven y ora por mi hijo, pero Jesús nunca va y presencialmente
ora por su hijo. Quiere decir que las oraciones para orar no existen distancias, no hay limitaciones. El poder de Dios puede operar en diferentes lugares. Quiere decir que nosotros podemos orar aquí, orar en su casa, y Dios puede orar en cualquier parte del mundo. Podemos hacer una oración por un misionero por nuestro misionero del distrito, su hermano Mauricio Fernández, que está en Canadá, miles de kilómetros de distancia, y Dios puede manifestar su poder en el nombre de Jesús. El hombre que le pidió a Jesús que sanara a su hijo que estaba muy enfermo, le creyó. Jesús le dijo: ve, tu hijo está bien, tu hijo vive. Y este hombre le creyó. La clave para que Dios haga las cosas y se manifieste es creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí encontramos que es necesario, para que los milagros sucedan, para que el poder de Dios se manifieste, necesitamos tener fe. Necesitamos creer. Aquí la enseñanza de Jesús es: para que Dios se mueva, se necesita la fe. ¿Cuál es el mensaje? Que lo que mueve la mano de Dios es la fe. Jesús dice: pide, el que pide y cree, lo va a recibir. En una cita bíblica, dicho en otras palabras, dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Y dice otra cita: todo lo que pidieres en mi nombre, creyendo lo recibirás. Esa es la clave para recibir un milagro de Jesús. Tal vez usted ha estado pidiendo un milagro de Jesús. Aquí hay una clave de Dios para su vida. ¿Quiere que las cosas sucedan en su vida? Necesita usted creer. Tercer milagro de Jesús. Jesús sana al paralítico en el estanque de Betesda. Este relato lo encontramos en el capítulo 5 de Juan. No lo voy a leer para no extender mucho este mensaje, pero les voy a platicar más o menos cómo sucedió. Ustedes ya lo conocen, algunos tal vez no. Pues resulta que Jesús llega a un estanque llamado Betesda. Betesda era un lugar donde había un estanque donde la tradición decía que cada cierto tiempo venía un ángel y agitaba las aguas del estanque. Y la primer persona que se aventara, que tocara el agua del estanque, quedaría sana de cualquier enfermedad. Y pues ahí había gente día y noche, imagínense, cantidad de enfermos alrededor del estanque esperando que el ángel viniera y removiera las aguas para aventarse y recibir su milagro. Pues ya se imaginará, cuando veían que el ángel descendía y agitaba las aguas, era un hervidero de gente, todos corriendo, arrojándose, aventándose clavados para caer, para que el agua los tocara y los sanara. Y pues muchos no alcanzaban el milagro. Y uno de ellos era un hombre paralítico, al cual dice la Biblia que tenía 38 años paralítico. 38 años. Quiere decir que desde antes de que Jesús naciera, este hombre ya era paralítico. Y cuando Jesús lo ve, le dice: ¿tú qué haces aquí? Y pues este paralítico le responde: pues es que yo no tengo quien me meta en el agua. Bueno, en realidad la pregunta que Jesús le hace cuando lo ve es: ¿quieres ser sano? Y el paralítico le responde otra cosa. O sea, la respuesta que el paralítico debe haber dicho, Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? La respuesta era sí o no. Pero el paralítico responde otra cosa y responde: es que no tengo quien me meta en el agua.
entre tanto que yo voy, otro se me adelanta y se avienta primero que yo. Y como yo soy paralítico y como yo estoy solo y como no tengo quien me ayude en una actitud de víctima, pues está ahí tratando de causar lástima, tal vez esperando más que el milagro de la sanidad, estaba esperando tal vez una limosna que le diera Jesús. Pero Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante ese hombre tomó su lecho, es decir, su camita, su cobija, y se levantó y anduvo. Aquí encontramos que este hombre tenía su esperanza puesta en el agua. Estaba pensando más en tocar el agua, estaba pensando más en que el agua lo tocara y le sanara místicamente a que Jesús lo sanara. Esto nos demuestra cómo en ocasiones la gente llega a creer más en otro tipo de cosas que en Jesús mismo. Como hay enfermos y alguien te receta y te dice, mira, tienes esta enfermedad, y en lugar de que vayamos y oremos y le pidamos a Jesús que nos sane, pues estamos escuchando todo ese tipo de remedios caseros. Mira, tómate este remedio, combina esto con aquello, tómate este té, ve con tal doctor, con tal homeópata, o en algunos casos ve con tal curandero a que te haga ahí una limpia, y estamos más, y la gente en ocasiones está confiando más en otro tipo de medios que en Jesús mismo. Y este hombre, nos damos cuenta que estaba más interesado en recibir el milagro que en encontrarse con Jesús. Aquí nos damos cuenta que la gente está más interesada en recibir los milagros de Jesús que en encontrarse con Jesús mismo. Es como también aquellos que están interesados en bautizarse y en tener contacto con el agua. Sabemos que el bautismo significa sumergir, y que cuando alguien es bautizado es sumergido bajo el agua. Al igual que este paralítico esperaba ser sumergido bajo el agua para sanar, así hay gente que está esperando bautizarse para que sus pecados sean perdonados, para sanar, y creen que van a sanar, pero están más interesados en los beneficios que ofrece el bautismo que en encontrarse con Jesús mismo. Por encima de los milagros, por encima del poder de Dios, está Jesús. No caigamos en el error de preocuparnos más por la obra de Dios que el Dios mismo. ¿Sí? ¿Qué es esto? Pues enfocarnos, meternos en actividades. Hay líderes, hay incluso pastores, personas que se desgastan tanto en la obra de Dios, día y noche trabajan, pero ya llegan cansados a la casa y ya no tienen tiempo, ni ánimo, ni fuerzas para encontrarse con Dios. Lo más importante es nuestra relación con Cristo. Por eso dijo Jesús, cuando dijo, en aquel día muchos vendrán y dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Acuérdense, recordemos que la palabra conocer en la Biblia tiene el significado de tener intimidad. ¿Qué se refiere Jesús cuando dice nunca los conocí? No tuvieron tiempo de calidad para pasar conmigo. A eso se refiere. Por eso qué importante es, más que buscar el poder de Dios y sus beneficios, buscarlo a Él. Aquí aprendemos que es necesario, primero, antes que ir detrás del poder de Dios, encontrarnos con Jesús mismo. Cuarto milagro. Jesús alimenta 5,000. Esto viene en Juan capítulo 6, donde también pues, la Biblia relata que a Jesús lo seguía una gran multitud, y cuando a Jesús lo seguía una gran multitud porque veían las señales
fíjese cómo vuelve a repetir la palabra señales. O sea, nos está Jesús queriendo dejar en claro que los milagros son señales, son mensajes de Dios para nuestras vidas, enseñanzas. Y lo seguían porque hacía muchas señales, sanaba enfermos. Y dice que Jesús subió al monte y se sentó con los discípulos. Y cuando alzó los ojos y vio que había, una gran multitud, le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos tanta comida para alimentarlos a todos? Y Felipe pues le dijo, en otras palabras, pues está muy caro alimentarlos a todos, no nos alcanza el tesoro, no nos alcanza el dinero que traemos para ir y comprar comida para todos. Y ahí cerca había un muchacho que tenía 5 panes y 2 pececillos. Entonces Jesús se los pidió y les dijo a todos que se recostaran. Y cuando Jesús los hizo recostar en medio de la hierba, se dice que era un número de 5,000 varones, sin contar mujeres ni niños. Y la verdad es que ya contemplando niños y mujeres, se calcula que eran aproximadamente 20,000 personas. ¿Se imagina 20,000 personas? Alimentar a 20,000 personas con 5 panes y 2 peces era imposible. No da la matemática, la física, la matemática, la lógica humana, no da, es imposible. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces toma los panes, los bendice, da gracias y los reparte entre los discípulos, y ellos lo empiezan a partir y el alimento se empieza a multiplicar y alimenta a los 5,000, de manera que después sobró todavía comida. Ese es el Dios que tenemos. Es un Dios que sabe dar en sobreabundancia. No solamente nos da lo necesario, Él nos da de más, incluso más de lo que le pedimos. Jesús multiplicó los panes y los peces de manera que ya que todos comieron y se saciaron, todavía sobraron, y el pan que sobró llenaron 12 cestas con los pedazos que había sobrado de pan. Este relato, o mejor dicho, este milagro, es el único que aparece en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y la Biblia nos enseña y compara la Biblia o la palabra de Dios con pan. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que el pan tiene un significado y el pan representa la palabra de Dios. Aquí encontramos que Dios, o la promesa, o la señal de parte de Jesús, de que Él quiere poner su Biblia al alcance de todos. Que todos tengan la Biblia, que todos tengan la palabra. A estas alturas hay aplicaciones en internet que pueden contener la Biblia. Sin embargo, tal vez usted se preguntará, ¿será posible que haya quienes no tengan Biblia? Sí, todavía la Biblia no está traducida a todos los idiomas. Sin embargo, Jesús nos está enseñando que al multiplicar el pan y todos alcanzaron a comer, todos. Así, la intención de Dios y de Jesús es que su palabra llegue y alcance para todos. En la cuarta señal, el cuarto milagro, la cuarta señal, la enseñanza es, o el mensaje es, quiero poner mi pan, mi palabra, al alcance de todos. Que todos la reciban y tengan acceso a ella. Eso es lo que va a saciar su ser, su espíritu y su alma. Quinto milagro es cuando Jesús anda sobre el mar. Este es un milagro muy de mis favoritos, porque Jesús les dice a los discípulos, vayan, adelántense y ahorita los alcanzo. Cabe mencionar que este milagro lo encontramos también en Juan capítulo 6. Después usted lo puede leer
a más detalle en su casa. Pero este milagro Jesús le dice a sus discípulos, vayan, adelántense, ahorita los alcanzo. Entonces se van, se adelantan en la barca y al decirles Jesús, vayan y ahorita los alcanzo, ¿qué sería lo más lógico? Lo más lógico sería que Jesús los alcanzara en otra lancha o en otro barco. Jamás, estoy seguro que jamás se imaginaron cómo los iba a alcanzar Jesús. Caminando sobre el mar, sobre el agua. ¿Cómo? Algo imposible. Pero ese es nuestro Dios, que le encanta hacer cosas que son imposibles y le encanta sorprendernos. Jesús, Dios, nunca puede ser calculado, no puede ser atrapado. Él es Dios soberano, todopoderoso y siempre está sorprendiéndonos y haciendo cosas que nosotros no esperamos que va a hacer. Lo calculamos que venga por acá y resulta que Jesús llega por acá. Es decir, Él lo sorprende. Y lo sorprende a tal grado que cuando está caminando sobre el agua y los discípulos muy de noche lo alcanzan a ver, se asustan y dicen, ¡ah, es un fantasma! Imagínense, eso que todavía no existían las películas de terror. ¡Ah, es un fantasma! Y Jesús dice, no, soy yo, soy Jesús. Y todavía dudando, Pedro le dice, pues si eres tú, manda que yo vaya, que baje y camine contigo. Entonces, pues nos damos cuenta que Pedro se baja y comienza a caminar. Cuando Pedro va caminando sobre el agua y tiene su mirada en Jesús, Pedro va avanzando. Pero cuando Pedro quita su mirada, hay un momento donde dice que la Biblia así textualmente que Pedro volteó a ver el mar, el viento recio, cómo se movía. En ese momento se hundió. Qué tremendo es pensar que mientras estamos con la mirada puesta en Jesús, avanzamos. ¿Pero quieres ver a alguien hundirse? Es alguien que deja de poner su mirada en Jesús, pone su mirada en los problemas, pone su mirada en el qué dirán, pone su mirada en las aflicciones, pone su mirada en las críticas o en los halagos y quita la mirada de Jesús. En ese momento se hunde. ¿Qué mensaje o enseñanza aprendemos de este milagro? Que al quitar la mirada, en el momento en el que quitamos la mirada de Jesús, en ese momento comenzamos a hundirnos. Jamás quites tu mirada de Jesús. Que si hablan mal de ti, que si te falta, que si te quedaste sin trabajo, que si hay enfermedad, que si hay angustia, nada te impida poner tu mirada en Jesús. Sexto milagro. En Juan capítulo 9 encontramos que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Este ciego, cuando los discípulos lo ven, le preguntan a Jesús, Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Como diciendo, ¿por qué está ciego? ¿Qué hizo mal? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Era un ciego de nacimiento, pero Jesús les dijo, ninguno pecó. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, los discípulos utilizaron la lógica humana que dice, el que obra mal, mal le va. Y es ahí donde muchos pues creemos que si te pasan cosas malas es necesariamente porque estás obrando mal. Esto puede ser, pero ¿qué hay de aquellos que dicen, pues yo estoy bien con Dios, estoy a cuentas con Él, soy fiel, me esfuerzo día a día por agradar a Dios y me pasan estas cosas malas? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es porque Dios quiere manifestar su gloria. No veamos la desgracia como la muerte o el fin, sino veamos la desgracia, la desesperanza, como una oportunidad
para que Dios haga un milagro en nuestra vida. Estás pasando momentos difíciles, estás en enfermedad, estás en angustia, estás en escasez, hay problemas en la familia. Ora a Dios y estás ante la oportunidad de que Dios haga un milagro y manifieste su gloria. Último milagro es la muerte de Lázaro. Séptimo milagro, mejor dicho, es la muerte de Lázaro y lo encontramos en Juan capítulo 11. Y con este quiero concluir. Resulta que Lázaro, Marta y María eran amigos de Jesús. Era la casa de ellos donde Jesús podía llegar y con confianza quitarse las sandalias, estirar los pies, relajarse, sonreír, jugar, disfrutar. Y un día, uno de sus mejores amigos, llamado Lázaro, enferma y le mandan decir: Jesús, Lázaro enfermó. Y Jesús no viene. Jesús llega ya hasta que Lázaro murió. Y cuando llega Jesús, Marta y María están un tanto indignadas. Y le dicen a Jesús: pues, ¿ya para qué? ¿Ya para qué vienes? Te hablamos cuando estaba enfermo, pero pues ahorita ya se murió. Mejor ya no hubieras venido. Están molestas porque sienten de alguna manera que Jesús les falló. Pero hace rato decía que Jesús nos sorprende y hace las cosas de manera diferente a como nosotros la esperamos. Jesús llega y dice que ya al cuarto día, cuando ya estaba enterrado, bueno, no enterrado, estaba en el sepulcro y el sepulcro en ese tiempo era una cueva donde lo embalsamaban los cuerpos, los acomodaban y los tapaban con una piedra. Jesús llega y les dice: quiten la piedra, y ordena a Lázaro que se levante y que venga él. Lázaro, le dice: ven fuera. Entonces Lázaro salió caminando. Lázaro resucitó. Nos damos cuenta que algo inimaginable sucede. Jesús resucita a Lázaro. ¿Y qué señal o qué mensaje encontramos aquí? Bueno, la señal de que así como Lázaro resucitó, ahí Jesús nos está demostrando que Él tiene el poder para resucitarnos en aquel día. Porque tenemos la esperanza de que un día vamos a morir y vamos a ir a descansar en el Señor, pero un día, así como vamos a morir, un día, primeramente Dios, así, vamos a resucitar para estar con Él en gloria. Aunque parece que está tardando, pareciera que para Marta y María se tardó Jesús en llegar, parece que Jesús ya se tardó en volver y muchos estamos ya anhelando su regreso y pensando que ojalá viniera pronto para que todo esto termine y poder empezar a disfrutar la eternidad con Él, pero pues no viene, parece que está tardando, pero no, sus tiempos son perfectos, son exactos. Él ya tiene el día y la hora para volver. Tengamos confianza y seguridad de que así como Él resucitó a Lázaro, nos va a resucitar a todos aquellos fieles que hayamos permanecido fieles en el Señor. Hemos aprendido sobre 7 milagros y 7 enseñanzas. Haciendo un resumen o recapitulación, el primer milagro que vimos fue convertir el agua en vino. Y en ese milagro aprendemos que su sangre es suficiente para limpiarnos de todo pecado, a toda la humanidad o a todo el que así lo acepte. Segundo milagro, sana Jesús al hijo del centurión. Aprendemos que para que la mano de Dios se mueva es necesario creer, es necesario la fe. Tercer milagro, aprendemos que es importante enfocarnos más en Dios, buscar primeramente a Dios que sus milagros. Buscar a Dios antes que la añadidura. Cuarto milagro, que es donde Jesús multiplica los panes y alimenta los panes y los peces y alimenta a la multitud. Aprendemos que Dios quiere que su palabra
llegue a todo lugar. En el quinto milagro, donde Jesús camina sobre el mar, aprendemos que Jesús trae calma y que debemos siempre tener puesta la mirada en Él. En el momento en el que quitamos la mirada de Jesús, corremos el riesgo de hundirnos. En el sexto milagro, que es donde Jesús sana a un ciego, aprendemos que aún en medio de la desgracia Dios se puede manifestar y que los cristianos no debemos ver la enfermedad o la desgracia como nuestro fin, sino debemos aprender a verlo como la oportunidad de Dios para un milagro y manifestar su poder. Y el séptimo milagro, Lázaro, cuando muere y resucita, encontramos que tenemos la esperanza de que así como Lázaro y como Jesús mismo resucitó, así nosotros vamos a resucitar para estar con Él en gloria. Gloria a Dios. Hermanos, ha sido una bendición poder compartir desde mi casa, que es su casa, de todos ustedes. Reciban un saludo cordial de mi familia, de mi esposa, de mi niña, que hemos estado orando mucho por ustedes, por la iglesia. Y queremos hacer una oración en este momento, pidiendo a Dios que les bendiga y que nos traiga más revelación de su palabra día a día, nos fortalezca desde donde nos encontramos. Le invito a cerrar sus ojos en el nombre de Jesús. Si puede ponerse de pie unos momentos, será bueno. Invito a que cierre sus ojos en el nombre de Jesús y dejemos que la presencia de Dios se manifieste y llene nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento estamos delante de tu presencia, rogándote que toques nuestras vidas, que toques nuestros corazones. Hemos aprendido sobre 7 milagros, que son 7 enseñanzas, 7 señales que has revelado el día de hoy para nuestras vidas. Te pido, Dios, que sigas fluyendo y trayendo más y más revelación a cada uno de mis hermanos. Padre, por aquellos que están atravesando enfermedad y momentos complicados, mi oración es que manifiestes tu poder en ellos, que ellos puedan sentir tu presencia y puedan conocer tu poder, experimentar su poder en carne propia. Aprendemos en el milagro cuando Jesús sanas al hijo del centurión, que tu poder no tiene distancias, no tiene limitaciones. Puedo yo estar orando desde mi casa y creo que tú puedes estar tocando ahí a los que están recibiendo esta oración. En el nombre de Jesucristo te ruego que toques los corazones, las vidas de cada uno de los que están escuchando esta oración. En el nombre de Jesucristo, ayúdalos a que no mengue su fe, ayúdalos a seguir confiando y ver cada problema, cada enfermedad como una oportunidad para un milagro, que nuestra fe no mengue. Ayúdanos, Dios, a no quitar la mirada de ti, tener en todo tiempo la mirada puesta en ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, que nuestra confianza siempre esté puesta en ti y podamos creer que tú eres Jesucristo, el Dios de los imposibles, el Dios de los milagros. Si hay alguien que está pasando amargura de espíritu, desánimo en este día, yo te ruego que quites todo desánimo, toda tristeza, toda amargura. Se va en el nombre de Jesucristo, y ahí donde están sean llenos de tu presencia, llenos de tu Espíritu Santo. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que manifiestes tu gloria, que pongas hambre en los corazones de cada hermano y cada hermana y los bendigas grandemente. En el nombre de Jesucristo te lo ruego, Padre eterno. Te doy gracias por este tiempo que nos permites estar en tu presencia. Bendice a cada hermano, bendice sus familias, bendice sus hogares. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria y la honra, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su presencia en nuestras vidas y por permitirnos haber recibido este mensaje. Primeramente, Dios, estamos orando para que el próximo domingo podamos estar ya reunidos presencialmente. Recordemos que será un culto especial, así que los esperamos, no falten, y será una gran bendición poderlos ver nuevamente. No olviden acatar todas las medidas de seguridad que
que nos han indicado. No olvide su cubrebocas, no olvide que tenemos que evitar los abrazos, saludo de mano. Ya habrá tiempos mejores donde podamos hacerlo, pero ahorita hay que obedecer. Hermanos, gracias por su atención. Un abrazo virtual para todos y me deseas que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Que Dios los bendiga a todos.